Hola, buenas noches. Esta es mi presentación sobre el tema de asesoría en línea, ¿sí? Eh, Durante el desarrollo de este trabajo, realmente me he dado cuenta de la importancia que tiene el tener la facilidad de proporcionarle a los pacientes este método de asesoría en línea. Realmente es una herramienta de consulta nutricional que nos permite a nosotros como profesionales y al paciente tener la posibilidad de acceder a una consulta cuando no es posible presentarse de forma personal. De esa manera nos permite evaluar al paciente a distancia, permitiendo de esa manera no perder el contacto cuando por circunstancias ajenas no se permite la valoración física. Es cierto que realmente tiene la desventaja de que no existe la misma interacción personal que existe en forma presencial. Además, no es posible realizar todas las medidas antropométricas que se realizan de manera física. Sin embargo, las que podemos realizar pues son muy importantes y nos pueden llegar a ayudar a determinar un diagnóstico nutricional. Existe el riesgo de abandono, como me sucedió a mí, que hasta el segundo paciente fue posible, ¿verdad? Por circunstancias ajenas al mismo paciente, por lo cual es sumamente importante cuando se brinda una atención, una asesoría nutricional en línea, dedicarle mayor esmero y detalle a este tipo de consultas, ¿sí? Para realizar mi asesoría en línea, me apoyé en la elaboración de materiales y métodos. En primer lugar, pues para la preparación de la asesoría, lo primero que tenemos que ubicar, pues es al paciente adecuado, ya sea por su patología, por los recursos que él tenga, el espacio donde se pueda él grabar y realizar sus medidas, el tiempo. Tener una computadora, por supuesto, ¿verdad? En lo personal, pues tenemos que prepararnos. Hay que prepararnos teniendo para empezar tríptico, plantearles lo que es una alimentación correcta, el plato del buen comer, la jarra del buen beber, explicar a detalle cuáles son este, cuáles son los nutrientes, macronutrientes sugeridos, las funciones que tiene cada uno, la, así como podemos hablar que los cereales son la energía para el movimiento, frutas y verduras, vitaminas y minerales, en fin, darles a conocer de la manera más didáctica posible. Por eso es importante hacer un tríptico, el cual se lo podemos enviar y nosotros platicar al mismo tiempo que el paciente va viendo la información. También el formato de la historia clínica nutricional no es igual a una historia clínica médica. Tiene detalles que son importantes que uno debe ir valorando. Una guía antropométrica para toma de medidas que sea didáctica y fácil de entender para el paciente. Un carnet de consultas donde el paciente pueda llevar su seguimiento en cuanto a fechas, en cuanto a peso, talla y diversas medidas, y un formato de seguimiento. Así, en estas diapositivas puedo irles platicando, comentando sobre, en primer lugar, el tríptico que realicé sobre una alimentación saludable, los principios de una dieta correcta, los cuales pues ampliamente conocemos. Una dieta correcta está formada que debe ser completa, debe ser equilibrada, suficiente, variada, adecuada e inocua. El conocimiento del nuevo plato del buen comer del 2023, en el cual especifica que el 50% de la alimentación debe ser frutas y verduras, dividiendo los demás porcentajes entre cereales, leguminosas, proteínas de origen animal y vegetal, ¿verdad? La jarra del buen beber, que es también muy importante y básico conocer qué cantidades debemos consumir de manera saludable y recomendable, ¿verdad? Bueno, en estas diapositivas quise ejemplificar pues las imágenes de lo que es una historia clínica nutricional.
donde nosotros no solo vemos las características o datos personales básicos de los pacientes, antecedentes personales no patológicos, patológicos, estilo de vida, si realizan actividad física, los indicadores dietéticos, frecuencia de consumo de alimentos, frecuencia de consumo de sustancias, lo que es la dieta habitual o recordatorio de 24 horas, que nos permite conocer a detalle su forma de alimentarse de los pacientes, sus hábitos alimenticios, sus preferencias. Así también encontramos el cuadrito de la antropometría, donde tenemos medidas básicas como peso, talla, índice de masa corporal, perímetro del cuello, de muñeca, brazo. Aunque en este estudio no incluí perímetros de muslo, pierna, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, pues también son indicadores importantes que si el paciente que estamos realizándole la asesoría en línea cuenta con una báscula que tiene medidas de más a detalle, pues sería muy bueno, ¿verdad? Dentro de la historia clínica, pues también aquí especificamos en primer lugar el diagnóstico médico, como en mi caso, que fue un paciente que tenía diabetes mellitus, y el diagnóstico nutricional, que es más a detalle en relación a la ingesta de alimentos, el problema del paciente, una adecuada ingesta de alimentos, carbohidratos simples o grasas saturadas, relacionado pues con muchas veces falta de conocimiento, relacionado a malos hábitos alimenticios, evidenciado pues básicamente por la misma antropometría, porcentajes de grasa, perímetros, ¿verdad? Entonces la historia clínica nutricional nos ayuda a conocer todos esos detalles. También aquí pongo las imágenes de lo que la guía que yo hice para toma de medidas, donde el paciente fácilmente pudo llegar a realizarse sus medidas. En primer lugar, la báscula, solicitándole que no llevara ropa muy gruesa para que el peso fuera lo más adecuado posible. La talla que debería ser tomada con su cuerpo pegado a la pared, con el estadímetro bien posicionado, 2 metros de altura, su cabeza, sus hombros, su espalda, bien pegado, talones pegados para que la talla sea lo más adecuado posible. El perímetro de cuello, igual, se le indicó al paciente que se tomara las medidas por encima de la manzanita de Adán, el huesito, y entonces era más certera la medida y sobre todo que si lo tomamos en el mismo lugar siempre, pues no va a haber variaciones de medida. Lo mismo sucede con el perímetro de muñeca, que debe ser hacia arriba de las apófisis estiloides, de tal manera que siempre se ha tomado en el mismo lugar. Mi pacientito tuvo yo me di cuenta que batalló un poquito con el perímetro de brazo. Finalmente, el tomar la línea y luego encontrar el punto medio y después no moverse, tuvo ahí la curiosidad de marcarse con una pluma en el puntito, pues realmente no se lo sugerí yo porque pues me dio pena, pero realmente es una buena idea para no estar batallando, ¿verdad? La circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, todas son medidas básicas y muy necesarias para una asesoría nutricional. También le elaboré un carnet de citas que pues me servirá al futuro, en el cual, bueno, tenemos en primer lugar la fecha, la hora, el índice de masa corporal, peso, talla, circunferencia de cuello, muñeca, brazo, cintura y cadera. Dejé un espacio abajo porque en algunas circunstancias, si el paciente llegara a tener una báscula que nos brinde más datos, como porcentaje de músculo, porcentaje de grasa, o en su defecto que nosotros mismos le hagamos el cálculo, pues bueno, en este espacio podemos irlo anotando. Y finalmente la hoja de seguimiento,
que pues no deja de ser importante, porque en esta hoja de seguimiento pues podemos nosotros valorar si hubo apego o no hubo apego al plan nutricional, si hubo alguna aversión a algún alimento, alguna intolerancia, alguna alergia, observaciones particulares del paciente, algún alimento que pues no le haya agradado o no le haya caído bien, en fin, y sobre todo un recordatorio de 24 horas que nos sirve para darnos cuenta si realmente hubo apego o no hubo apego al plan nutricional. Bueno, pues brevemente yo quise comentar y exponer pues mi experiencia o bueno, la experiencia que he ganado con este trabajo y espero, profesora, que sea de su agrado. Gracias.